la carta. Bien, leamos del versículo 1 al versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 1 al 10. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros se ha divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que nos das, y la oportunidad que nos das de encontrarnos reunidos en tu nombre, Señor. Oh Padre, cuán maravilloso es poder pensar en esa obra preciosa y en ese momento especial cuando estemos, como lo describe Apocalipsis, ante el trono celestial, postrados en adoración y rendidos, reconociendo que digno es el Cordero que venció, que Él es santo, que la sabiduría es suya, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos expresarlo en esta mañana y por darnos ese privilegio maravilloso de estar reunidos en este lugar para expresarte a ti adoración. Y queremos continuar con nuestra adoración en esta mañana al bendecir tu nombre, escuchando tu palabra y siendo instruidos por ella, Dios. Señor, rogamos que tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, y tú seas trayendo a nosotros instrucción de tu Espíritu Santo para que cada día nos conformemos a la imagen y a la estatura de nuestro precioso Salvador. Señor, redarguye nuestra vida y convéncenos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Señor, suple en el predicador lo que hace falta, Dios. Sé tú propicio para mí, Señor, que soy pecador. Y sé tú hablando a cada uno de nosotros conforme a tu gracia y a tu misericordia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como lo mencionaba hace un momento, la carta de los tesalonicenses es dirigida por el apóstol Pablo a una ciudad específica, la ciudad de Tesalónica. Tesalónica es la ciudad principal, la más importante de una provincia que se llamaba Acaya. Allí estaba Tesalónica, y Pablo posiblemente visitó esta ciudad más o menos en el año 50 después de Cristo. Podemos encontrar esa historia al leer Hechos capítulo 1 del versículo 1 al 9, cómo llega Pablo a Tesalónica. Y Pablo llega a Tesalónica después de haber pasado un tiempo en Filipos. Y ustedes podrán recordar cómo sufrió Pablo en Filipos. El Señor respaldó su enseñanza, pero durante ese tiempo él estuvo preso por causa del Evangelio. Y no fue una situación fácil. Recuerdan ustedes que en ese momento, estando preso en medio de un gran dolor por causa de las heridas que había sufrido, él puede cantar junto con Silas, o en este caso Silvano, que es el mismo personaje, himnos al Señor. Cantaban himnos por la noche. Pablo está allí en esta ciudad, en Tesalónica, por un corto periodo de tiempo. Dice la Escritura que estuvo alrededor de 3 días de reposo, 3 sábados. Y al estar allí predicó en la sinagoga de los judíos. Y
como siempre y era la costumbre en ese momento, Dios permitió que se levantara una persecución contra los predicadores, contra aquellos que estaban haciendo la labor evangelística. Y en ese momento él tiene que salir huyendo. La palabra de Dios nos describe que él pasa a Berea, y en Berea también hay una persecución, bueno, y él llega hasta Corinto. Pero él queda con una sensación dentro de sí por causa del poco tiempo que había podido pasar con los tesalonicenses. Siente como que la obra ha quedado a medias. Yo no sé si a usted le ha pasado, que usted siente que algunas cosas no las puede o no le han quedado completas, y usted queda con una sensación incómoda. Pues de la misma forma Pablo está allí. Alguien lo expresó de la siguiente manera: no le había dado a los recién convertidos toda la enseñanza que creían necesaria para establecerles con firmeza en su recién nacida fe. Él quedó con esa sensación, algo quedó inconcluso allí, y queda con esa carga en su corazón. Tal es su preocupación que envía a Timoteo a los tesalonicenses para ver cómo estaban ellos. Él esperaba lo peor. Él esperaba que la iglesia estuviera o no hubiera continuado. Pero cuando vuelve Timoteo de ir a visitar a los hermanos en Tesalónica, las noticias que Pablo recibe son supremamente alentadoras. La iglesia, a pesar del corto periodo de tiempo que estuvo Pablo, ha continuado y se ha crecido y ha fortalecido. Y en respuesta a esto, un año después de su visita, o sea, aproximadamente en el 51 después de Cristo, Pablo envía esta primera carta y posteriormente enviará otra segunda carta, que es que veremos en esta serie. Y esta carta es lo que estaremos mirando al abordar esta serie. Quiero que miremos qué fue lo que hizo que esta iglesia fuera un referente para las demás comunidades del primer siglo y que aún hoy en día podemos ver. ¿Por qué esta iglesia, a pesar de que Pablo estuvo tan corto periodo de tiempo, fue una iglesia que marcó la diferencia y, como lo leímos, fue un ejemplo para otras iglesias? La iglesia de los tesalonicenses es la mejor iglesia descrita en el Nuevo Testamento, dice el pastor Miguel Núñez, y yo me identifico plenamente con esa afirmación. Y Miguel Núñez, citando a John MacArthur, dice lo siguiente: en Efesios capítulo 4 se nos describe la iglesia ideal, pero esta carta nos deja ver cómo vive la iglesia ideal. En Efesios vemos la teoría, pero en esta vemos la práctica. Y lo que yo quiero que miremos en esta mañana es cuáles son las marcas de una iglesia saludable. De hecho, ese es el subtítulo de esta serie, Tesalonicenses, las marcas de una iglesia saludable. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea saludable? Es mi oración y mi deseo que en esta mañana nosotros nos planteemos ese reto, el reto de ser una iglesia saludable. ¿Y cómo debemos ser una iglesia saludable? Lo vamos a mirar a través de la Escritura. ¿Cómo podemos ser una iglesia saludable? ¿Qué podemos aprender de esta carta? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida como creyentes? ¿Qué debemos ver? Lo primero que debemos ver, y vamos a adentrarnos nuevamente en la Escritura, es el saludo y la oración por la iglesia. Miremos del versículo 1 al versículo 3 de la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente forma: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren ese saludo que está planteando el apóstol junto con aquellas personas que le están acompañando. Yo no voy a entrar en detalles porque podríamos mirar versículo a versículo profundidades tremendas de lo que significa este saludo. Solamente del saludo podríamos hacer una serie de sermones de cada uno de estos versículos.
No vamos a entrar en esos detalles, pero sí quiero que notemos algunos aspectos importantes. Lo primero es que este grupo de hermanos, Pablo, Silvano y Timoteo, envían una carta dando gracias a Dios por esta iglesia, pero en su oración ellos reconocen algo maravilloso. Y lea conmigo, dice la palabra del Señor, ¿a quiénes le están escribiendo? A la iglesia de los tesalonicenses, ¿en quién? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Porque este es un recordatorio de a quién le pertenece la iglesia. La expresión en tiene que ver con estar dentro. En significa que la iglesia le pertenece a alguien, y ese alguien está descrito aquí. La iglesia no le pertenece a Pablo, la iglesia no le pertenece a Silvano, la iglesia no le pertenece a Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses y la iglesia en general le pertenecen a Dios Padre y Señor Jesucristo, el que dio su vida por la iglesia. Jesús dice en su palabra, y la palabra lo muestra así: yo he venido para establecer mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Esta primera afirmación muestra la atmósfera en la que se mueve la iglesia, y este ejemplo lo hemos dado aquí muchas veces. La atmósfera nuestra en la que nosotros nos movemos como seres humanos es una atmósfera rodeada mayormente por oxígeno. Hay otros gases allí que se mueven, pero el mayor ambiente sobre el cual nos movemos nosotros es sobre el oxígeno. Si el oxígeno llega a carecer en el ambiente en el que estamos, nuestra existencia deja de ser. De la misma forma, la verdadera iglesia de Dios está en Él, y ella está en Él, y no hay posibilidad de verdadera iglesia aparte de Dios. Quiere decir que eso tiene que ver con una unión vital que no puede ser separada. Si Dios no está en la iglesia deja de existir. Pero esto es importante: si Dios está en la iglesia continuará a pesar de las dificultades que vengan. Y esto es bien importante para nosotros. Mis amados hermanos, la iglesia está en Dios. No se nos puede olvidar nunca eso. Puede pasar la circunstancia que sea, pero Dios es quien sostiene la iglesia. ¿Sabe? Cuando usted lee Apocalipsis, mire cómo describe a Jesús. Y Jesús es descrito aquel como el que sostiene a las 7 estrellas en su mano. ¿Sabe qué significan las estrellas? Las estrellas significan la iglesia. Eso quiere decir que Jesús sostiene a su iglesia. Jesús también sostiene esta iglesia. Él es el que sostiene esta iglesia. No es un hombre, no es quien predica o quien no predica, es Cristo mismo el que la sostiene. Y eso no se nos puede olvidar. Por eso Pablo puede dar gracias a Dios por esa iglesia, porque la iglesia está en Dios. Está en Dios. Nosotros nunca debemos olvidar que la iglesia existe porque Dios así lo quiso. No, nada hará que su iglesia sea destruida, ni siquiera las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Eso no se nos puede perder a nosotros de vista. Y eso lo va a llevar a él a decir la siguiente oración: damos gracias a Dios haciendo memoria de vosotros. ¿Cuál es su oración? Gracias a Dios por nuestros hermanos en Tesalónica. Como les digo, Pablo tenía una preocupación profunda cuando tuvo que salir corriendo de Tesalónica. Los hermanos quedaron a medias en cuanto a la enseñanza. Su preocupación debió haber sido muy grande. Pero allí está Pablo recibiendo esas noticias que le alientan a continuar. Y dice la palabra del Señor que él da gracias a Dios por ellos cuando los trae a su memoria, cuando los recuerda. ¿Y por qué los puede recordar? Porque Dios está haciendo una obra en cada uno de ellos, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de 3 aspectos. Noten de qué se está acordando Pablo. Cuando Pablo ora por ellos, se acuerda de 3 cosas. Dice la palabra del Señor: acordándose de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Son 3 aspectos de los cuales se está acordando. Es lo que Dios ha hecho.
Y es lo que Dios les permite hacer. Vuestra obra de fe tiene que ver cómo se ha visto su fe. Recuerdan que cuando hemos estudiado Gálatas y cuando hemos estudiado Santiago, estuvimos hablando de la fe. Pablo habla de una fe que no se muestra con obras, pero las obras de la ley. No es por guardar ritos, no es por guardar prácticas o costumbres, no es por eso que se muestra la fe. Santiago va a hablar acerca de la fe demostrada por las obras, pero las obras como una muestra objetiva de la fe, viendo la necesidad del hermano y ayudándole en medio de esa necesidad. Pues Pablo afirma esto, que ellos han demostrado su fe, o su fe ha sido tan activa que se han mantenido fieles en el trabajo que hacen, primero demostrando su confianza en Dios, pero también haciendo lo que el creyente que vive en el Señor debe hacer, y es cuidar a los enfermos, confortar a los débiles, instruir a los que no conocen y otro tipo de pensamientos. Pero también tiene que ver con una obra de la expansión del mensaje del Evangelio. O sea, ellos han predicado en medio de lo que vamos a ver en unos momentos, una inmensa persecución. Esa es la obra de la fe. O sea, ellos han confiado en el Señor en medio de las dificultades, y en medio de las dificultades han continuado con la labor. ¿Saben a quién les sirve? Esa es la obra de vuestra fe. No se han quedado quietos. Pero note que esto lo hacen no dejando de hacer lo que ellos comúnmente hacen. Aunque Pablo les va a hablar, y lo vamos a estudiar cuando miremos la carta, de que algunos habían dejado de trabajar por esperar de los cielos la venida del Señor Jesucristo. Pablo les va a exhortar a que continúen trabajando, y mientras lo hacen, esperen esa venida. O sea, el trabajo que ellos tienen que seguirlo haciendo. Su trabajo normal. Como decimos normalmente, su trabajo secular. Realmente el trabajo que usted y yo hacemos no es secular, es nuestro trabajo, porque Dios nos ha dado ese trabajo. Pero mientras lo hacemos, damos testimonio del mensaje del Evangelio. Mientras hacemos esto, damos testimonio. Note que Pablo en esta carta va a describir cómo fue su comportamiento con ellos, y cuando estuvo con ellos dice: yo no quise hacerle carga a ninguno de ustedes, y por eso estas manos me han bastado. Él hacía tiendas de campaña, él hacía carpas para subsistir, y mientras lo hacía, cumplía con la labor evangelística. Lo segundo que Pablo recuerda cuando ora por ellos es el trabajo de vuestro amor, que va unido a lo anterior, un amor servicial, acciones de amor que se demuestran, como las descritas por Santiago. Pero noten esto, mis amados hermanos, el trabajo que se hace con amor no cansa nunca, no cansa nunca. ¿Qué impulsa entonces a estos creyentes a trabajar? Los impulsa su fe y su amor, que los anima y los inspira. Pero ¿su amor a qué? Primero a esa obra maravillosa que ha hecho el Señor Jesucristo por ellos. Eso que ellos se sienten confrontados y movidos por el Señor para hacer todo lo que tienen que hacer. Yo creo que una de las cosas en las cuales nosotros podemos, o por las cuales podemos conocer a una persona, es por su trabajo. No sé si les ha pasado que uno tiene compañeros de trabajo y uno mira su sitio de trabajo y uno sabe cómo son ellos, cómo trabajan. Uno sabe cuando una persona es ordenada o no lo es por su sitio de trabajo, por cómo hace las cosas. El trabajo deja ver de una persona mucho de ella. Pues el trabajo de estos creyentes muestra mucho lo que son ellos en Cristo, porque su trabajo ha sido motivado por su fe y por su amor. Ese trabajo es el que Pablo le permite recordarlos en oración. Se sienten motivados, pero no solamente esto, sino que hay una constancia en la esperanza. Y dice el versículo 3 al final, dice: y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque esa esperanza es la que les da firmeza, es por causa de Él. Pablo va a hablar acerca de ellos, cómo se han convertido de los ídolos al Dios vivo para servirle a Él. Y cómo han puesto su esperanza
no en ellos, no en sus ídolos, sino en el Dios vivo y verdadero, y esperan de los cielos la venida de Cristo. Esa esperanza es una firme ancla descrita en la palabra del Señor. Y creo que aquí podemos traer una aplicación importante para nuestras vidas. ¿Dónde está tu esperanza? Muchas personas ponen su esperanza y su confianza en lo que tienen en una cuenta de banco. Muchas personas ponen su esperanza y su confianza en su conocimiento o en sus relaciones personales, en sus contactos, en sus palancas. Pero nosotros como creyentes debemos tener nuestra esperanza en aquel que viene de los cielos, en ese Cristo Jesús resucitado por Dios, pero que además nos libra de la ira venidera. Esa es nuestra esperanza, es nuestra firme ancla. Y eso es, mis amados hermanos, lo que a los tesalonicenses les permitió sufrir con paciencia las dificultades. En Hechos capítulo 17, la descripción que nos hace de la iglesia después de la predicación de Pablo es que vinieron los judíos y reunieron ociosos, desocupados, para irse en contra de la iglesia y llevar a las personas que se habían convertido a la fe del cristianismo para llevarlos ante las autoridades y acusarlos. Y dice la escritura que los llamaron de una forma particular. Estos que trastornan el mundo han llegado hasta aquí. Estos que trastornan el mundo han llegado hasta aquí. Y dice que tomaron a Jasón y a otros con él y los llevaron presos. Y luego Jasón y otros pagaron la fianza y salieron libres. Pero la persecución no terminó allí. Posiblemente la persecución siguió. En los tiempos de Roma, cuando Roma gobernaba estas regiones, Tesalónica era una ciudad libre, tenía su propio gobierno. Podía acuñar sus propias monedas, tenía libertad de hacer muchas cosas, pero tenía que someterse al dominio del emperador, y el dominio del emperador incluía que el emperador era adorado como un dios. Usted podrá imaginarse en medio de esta sociedad a un creyente que ya no dice adorar al César, sino adorar al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo podría ser vista esta persona? Como una amenaza al imperio. Además cree en un redentor que fue crucificado por un emperador romano, por un procónsul romano. Es increíble que estos ahora crean que ese tal Cristo es más poderoso que el emperador que lo crucificó. Es tremendo. Pero allí están ellos, manteniéndose firmes, porque tienen su esperanza puesta en ese Cristo. Están constantes, esperan la salvación que el Señor les va a dar. Su paciencia es motivada en la espera en la venida de Cristo y en la fortaleza que además reciben del Espíritu Santo. Porque no solamente es esto. Y ahora, ¿por qué Pablo puede orar de esta forma? Ya vimos entonces este primer punto, la oración y el saludo por la iglesia. El segundo aspecto tiene que ver con esto. ¿Por qué Pablo puede orar de esta forma? Hay tres razones por la cual Pablo ora de esta manera por ellos. Versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Noten Pablo por qué está orando por ellos. Él conoce vuestra elección. Esta elección no es la que ellos hicieron por Dios, sino la que Dios hizo por ellos. Es Dios que los eligió. Y aquí podemos notar algo. Sabemos que Dios los ama y que los ha escogido para que sean su pueblo. Por eso Pablo puede dar gracias a Dios por ellos. Dios los escogió a ustedes y nosotros podemos dar gracias a Dios por eso. Dios los escogió a ustedes. Aquí lo que podríamos preguntarnos es: ¿cómo se llevó a cabo esa elección? Bueno, hay formas de verlo. La palabra de Dios nos dice que por sus frutos los conoceremos. Y un comentarista, Hendrickson, lo explica de esta forma: la razón del gozo y de la gratitud que hincha el corazón de los misioneros es el hecho de que saben que los miembros de la iglesia de Tesalónica son elegidos de Dios.
Ellos saben porque los hechos hablan tan claramente que la conclusión es inevitable, directa, inmediata. ¿Por qué sabe Pablo que ellos son elegidos? Porque hay evidencias. Y las evidencias son descritas aquí en la palabra del Señor. Primero, en la forma en cómo les llegó el Evangelio, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Miren cómo les llegó el mensaje, un mensaje y unos mensajeros que eran dignos de confianza. Ellos recibieron la palabra y el Espíritu Santo les dio convencimiento para creer esa palabra. De esa forma les llegó, no era un solo discurso, por eso dice la palabra, no un discurso, no eran unas palabras motivadoras, era la palabra de Dios, no solo con poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Y recuerdan el poder del Espíritu Santo, ¿para qué es? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué seréis? Testigos. Es en ese poder que han recibido estos misioneros para predicar la palabra de Dios que ellos pueden ser testigos delante de los tesalonicenses, convencidos por el poder del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que hay una plena seguridad que es la presencia del Espíritu Santo en el corazón de los que llevan el mensaje. Ellos no van con sus palabras. De hecho, Pablo va a decir, yo no lo hice con palabras, sino en el poder del Espíritu Santo, porque Pablo no tiene poder para convertir a nadie. Con todo y que Pablo era el mejor cristiano de todos los tiempos. Pablo es el mejor pastor que ha existido, el mejor misionero. Pero Pablo no convierte a nadie, y él lo sabe, porque es que es el poder del Espíritu Santo. Y mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de eso. Usted y yo no podemos convertir a nadie. Cuando usted y yo nos pregunten cuántos hemos ganado para Cristo, tengamos la plena confianza de decir, no hemos ganado a ninguno, porque nosotros no podemos ganar a nadie. Ni siquiera nos podemos ganar a nosotros mismos. Es la obra del Espíritu Santo, es el poder de Él. Es la acción poderosa de Dios a través de su palabra y por el poder del Espíritu Santo la que convence una vida, la que transforma una vida. Es ese poder. Pero noten esto, mis amados hermanos. Pablo va a hablar no solamente de ese poder, sino de un ejemplo de vida que marcó la diferencia, porque dice la palabra del Señor, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, su vida marcó un ejemplo, fue un testimonio que marcó la diferencia. Y Pablo puede hablar de esto porque su vida y la vida de los que lo acompañaban, de Silvano y de Timoteo, era diferente a la de otras personas que tenían por costumbre ir y traer enseñanzas para beneficio propio. Dentro de esa época y dentro de esa cultura se movían filósofos ambulantes que iban ganando adeptos, pero que lo único que buscaban era beneficio para sí. O sea, a través de sus enseñanzas ellos recibían recursos para enriquecerse. Pero Pablo, Silvano y Timoteo no se comportaron de esta manera con los creyentes en Tesalónica. Ellos vivieron de una forma diferente, no para su beneficio personal, sino para la gloria y la honra del Señor. Por eso es que en el versículo 6 dice lo siguiente: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la plena confianza que ellos tienen? Es que ellos fueron imitadores, o sea, los tesalonicenses vieron ese ejemplo de vida, vieron lo que Dios había hecho a través o en los apóstoles y de los creyentes en otros lugares, y de Pablo, de Silvano y de Timoteo, que los imitaron. O sea, tomaron ese ejemplo, recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero lo hicieron con gozo. O sea, en medio de la dificultad, noten lo que hacen estos hermanos en Tesalónica. La persecución se levanta, los dedos acusadores empiezan a señalar a los creyentes ahora. Y ellos, por el poder del Espíritu Santo, pueden soportar esto.
como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que dice la palabra del Señor que Él es varón experimentado en quebranto? Como que escondimos de Él el rostro. ¿Quién sufrió más que nuestro Señor Jesucristo? Es un ejemplo de Cristo. Pero también Pablo, Silvano, Timoteo y otros creyentes de esa época fueron también un ejemplo para estos hermanos. Pablo acababa de salir de Filipos cuando fue a Tesalónica. Sus heridas todavía estaban frescas en su espalda. Y allí estaba Pablo predicando la palabra del Señor con valentía. Allí estaba Pablo. Y no importó que en tan poco tiempo, a pesar de ello, allí estaba predicando sin importar la oposición. Sin importar que los judíos celosos levantaran contra ellos hombres ociosos. Allí estaba Pablo. Y ellos imitaron ese ejemplo. Ellos imitaron ese ejemplo. Miren, por eso es tremenda la vida de Pablo. No por quién es Pablo, por la obra de Dios en su vida. A este hombre nada le podía quitar el gozo. Nada le podía quitar la esperanza que tenía en Cristo. Podía venir la enfermedad, y allí estaba Pablo predicando como lo hizo con los Gálatas. Podía estar recibiendo azotes, ser llevado a la cárcel y estar en el cepo y estar cantando himnos y alabanzas al Señor y estar diciendo que canten himnos. Y como lo decía Santiago, ¿está alguno alegre? Cante himnos. Pero este no cantaba cuando estaba alegre. Este cantaba en medio de la dificultad. Noten esa confianza que tiene en el Señor. Pero es lo que hace y lo que lo constituye ser un ejemplo para ellos. Y por eso es que los hermanos en Tesalónica lo pudieron imitar, porque vieron en él un ejemplo de vida. Se constituyó en un ejemplo para ellos. Pero no solamente esto. Hay otra razón por la cual Pablo puede orar de esta forma, y es en el versículo 8. Lean conmigo, por favor. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y sabe, la segunda razón no es solamente lo que tiene que ver porque Dios los ha elegido, sino también porque ellos han anunciado el mensaje. El mensaje ha sido anunciado. Y note que dice Pablo, Silvano y Timoteo no tienen necesidad de hablar nada. En todo lugar, no solamente en Tesalónica, que es la capital, sino en toda Macedonia, en toda Acaya, se habla de la fe que hay en esos hermanos. Es tremenda la palabra del Señor, porque aquí se nos dice que a partir de vosotros se ha divulgado la palabra del Señor. Esa palabra divulgado tiene que ver con una expresión que en griego habla de resonar. Yo no sé si usted ha sentido, nosotros a veces nos acostumbramos mucho a eso, y aquí tal vez en la ciudad no se alcanza a percibir por tanto ruido, pero en el campo, cuando cae un trueno a una distancia, se escucha a cientos de kilómetros. Eso es el resonar. El foco fue donde cayó el trueno, donde se produjo esa explosión, pero resonó a la distancia. De la misma forma, la fe de estos hermanos en Tesalónica resonó a la distancia de ese foco en donde se dio. Miren lo que hizo la palabra del Señor en ellos. Y es importante también ver esto. Tesalónica es una ciudad capital. Era una de las ciudades más importantes del imperio, y al ser una ciudad capital está conectada por carreteras, por puertos, por vías principales, lo que permitía llevar el mensaje. O sea, estos hermanos no se quedaron solamente allí, sino que usaron esas oportunidades para predicar el mensaje del evangelio. Todo cuanto los creyentes de Tesalónica tenían que hacer era aprovechar las oportunidades que su estratégica posición les brindaba, dice William Hendrickson en su comentario. Esa fe resonó tanto que ellos lo único que hicieron fue aprovechar la oportunidad.
Esa es una comunidad activa que da testimonio del mensaje del Evangelio, da testimonio de su fe demostrada. Mire cómo la demostraron: se convirtieron de sus ídolos y sirvieron al Dios vivo y verdadero. Eso fue lo que hicieron. Su vida cambió radicalmente. Entonces podemos ver que Pablo ora por ellos porque Dios los ha elegido, pero también porque han anunciado el mensaje. Pero hay un cuarto aspecto, un tercer aspecto que tenemos que ver acá, y es que su vida ha cambiado. Versículo 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Noten que su vida cambió radicalmente. Pablo, a la distancia, ya en Corintio, cuando escribió esta carta y al recibir los informes de lo que había ocurrido en Tesalónica, está contento y está orando al Señor por lo que Dios ha realizado con ellos. Son noticias que vienen no solamente de Tesalónica, sino de otras regiones. O sea, Timoteo va en camino a Tesalónica, se encuentra con esta noticia, pero mientras va en el camino, va recibiendo las buenas nuevas de que los tesalonicenses han predicado el mensaje del Evangelio. Por eso es que Pablo, Silvano y Timoteo no tienen necesidad de hablar nada. Ellos han compartido su fe, pero es una fe que los ha transformado a ellos y que está siendo esparcida sin limitaciones, a pesar de las dificultades. Noten esa fe viva que tienen ellos, que los hace predicar. Y lo primero que nota Pablo cuando recibe estas noticias es porque como recibieron a Pablo y a sus compañeros. La forma en cómo lo recibieron muestra que ellos no se dejaron dañar, ni el poco tiempo que Pablo estuvo allí, ni posiblemente los opositores que más adelante se levantaron para decir que no hicieran caso a ese mensaje, pudieron dañar la palabra del Señor. Y recordemos esto, ¿por qué ocurre esto? Porque Dios sostiene su iglesia, porque la iglesia está en Dios y Padre y en nuestro Señor Jesucristo. El día que la iglesia se le caiga al Señor, ese día la iglesia dejará de ser. Y créanme, mis amados hermanos, que eso nunca va a ocurrir. El Señor va a sostener las estrellas en su mano siempre. No nos preocupemos por lo que pueda venir. Pablo está seguro de ello. Él está confiado que su vida ha cambiado y que por eso puede orar con gratitud. Y otro aspecto que se puede ver acá: ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servirle. Su vida dio un giro de 180 grados. Cambiaron su manera de pensar. Se mostró un cambio profundo que se manifestó en lo exterior. Toda su vida marcha ahora en dirección y se dirige al Dios vivo. Lea por favor esa parte. Dice, y la manera y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Noten el cambio, se convirtieron de los ídolos a Dios. Creo que no hay nada más difícil para una persona, hablando nosotros en nuestro concepto humano, que cambiar aquello que son las tradiciones. No hay nada más difícil para nosotros. Cuando uno se acostumbra a algo, dejar esos hábitos es supremamente difícil. Lo digo yo en el sentido de que, por ejemplo, tengo un hábito y es levantarme y hacer un tinto. Pero es mi costumbre y es muy difícil no hacerlo de otra forma. Y si eso pasa con algo tan elemental, tan sencillo como lo es un café en la mañana, cuánto más con una serie de tradiciones, con costumbres que hemos adquirido desde la niñez y que nos han sido transmitidas de generación en generación. Y eso lo podemos escuchar muchas veces. No, es que en mi familia siempre hemos sido. Así ocurre. No hay nada más difícil para un ser humano que cambiar eso por su propia voluntad. Pero cuando la obra del Espíritu Santo ocurre en la vida de un creyente, créame hermano, eso va a pasar porque pasa. Va a cambiar su forma de pensar. Dios cambia
Y lo hace no solamente en las emociones, de manera que la persona ahora va a lamentar su vida anterior, sino que ahora va a cambiar su mente y su voluntad, lo que se hace evidente en su manera exterior de vivir. Yo en muchas ocasiones lo he expresado de la siguiente manera: Dios cambia nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Dios va a obrar de esa forma. Dios primero cambia nuestra manera de pensar. Y la Escritura nos va a mostrar cómo ocurre eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro pensamiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten, es un cambio en el pensamiento. Podríamos, no sé, el ejemplo si sea válido o no, pero es como un cambio de chip. Nos cambian el disco duro, porque de esa forma cambia nuestra manera de pensar. Y eso produce en nosotros que nuestras acciones sean diferentes. Y hay un cambio trascendental, porque como les mencionaba, no es fácil dejar las costumbres, las tradiciones. Mis amados hermanos, si algo podemos ver nosotros en la cultura antigua es que ellos eran muy apegados a su idolatría. Era uno de las costumbres que reinaban dentro de la cultura romana. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses. ¿Recuerdan cuando Pablo estuvo en Grecia, en Atenas? Que recorrió la ciudad y vio templo para todo. Y llegó al colmo la ciudad de decir al Dios no conocido, un altar allí, por si a alguno se les había escapado. Es tremenda la cultura, mis amados hermanos. Cuando Pablo llega a Tesalónica, la expresión que tiene de los tesalonicenses o de los judíos que no están de acuerdo con el mensaje es: estos que trastornan el mundo entero. Una de las luchas más fuertes que tuvo Pablo fue cuando llegó a Éfeso. ¿Recuerdan lo que ocurrió en Éfeso? Cómo los artífices de la diosa Diana se opusieron al mensaje del evangelio y reunieron una gran multitud y se fueron hasta al sitio de reunión de la ciudad y empezaron a gritar por mucho tiempo: grande es Diana, diosa de los efesios. Diana es la guardiana de esta ciudad. La oposición por parte de aquellos que practican la idolatría. Pero mis amados hermanos, vuelvo y reitero esto, la conversión y el obrar de Dios, como lo dice Pablo: ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Es algo que ocurre en nuestro interior y es una actividad presente, no es algo que ya ocurrió y deja de ocurrir. Nosotros estamos siendo salvados constantemente. Por eso es que nosotros debemos estarnos predicando el evangelio constantemente. El evangelio es algo no que escuchamos una vez y dejamos de oír. No, nosotros necesitamos estar predicándonos el mensaje del evangelio. Nosotros necesitamos estar recordando constantemente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa obra sigue siendo vigente para nosotros. Tiene que ver entonces esa conversión con una actividad presente, un compromiso de todo corazón, una devoción que se expresa en el servicio activo a Dios. Noten que ellos no dejaron de servir a los ídolos y se pusieron a hacer nada. Porque es fácil cambiar una costumbre o dejar de hacer una costumbre en ciertas ocasiones. Pero cuando yo no ocupo eso con algo, voy a ocuparlo con otro vicio tal vez peor. Noten aquí cómo obra la conversión en los tesalonicenses. Ellos dejaron de servir a sus dioses, pero de inmediato empezaron a servir a Dios. ¿Y sabe por qué ocurre eso, mis amados hermanos? Porque nosotros somos fábricas de hacer ídolos. Nosotros podemos dejar de adorar imágenes, pero podemos empezar a adorar otras cosas. Y podemos darle poder a otras cosas que son legítimamente buenas, pero que empiezan a ocupar el primer lugar de Dios. Nos pasa a nosotros. El peligro es que resultamos en muchas ocasiones adorándonos a nosotros mismos. Por eso es importante que entendamos a quién servimos. ¿Dónde tenemos puesta nuestra esperanza? ¿Dónde tenemos puesta nuestra confianza como creyentes?
Ellos tienen puesta ahora su esperanza en el Señor, no en las promesas vacías de sus dioses, ni su esperanza está en esta tierra. Es lo que están haciendo los tesalonicenses. Pero noten esto, versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esto, mis amados hermanos, a mí me impactó tremendamente, porque ellos ahora están esperando. ¿Dónde estaba su esperanza antes? ¿Dónde estaba su confianza? Ya no la tienen puesta en sus ídolos, pero ahora esperan. ¿Y sabe lo que significa esa palabra esperar? Esperar significa mirar hacia adelante con paciencia y confianza. Mirar hacia adelante con paciencia y con confianza. Pero noten, ¿dónde está su esperanza? ¿Dónde esperan ellos? En Cristo Jesús. O sea, ellos están mirando con paciencia y con esperanza y con confianza hacia adelante, de donde viene Cristo. Ellos esperan y están ahora preparándose para esa venida. Y creo que es importante que nosotros hagamos aquí una reflexión, mis amados hermanos. Cuando usted y yo esperamos una visita en nuestro hogar, ¿cómo nos preparamos para recibir esa visita? Alistamos todo. Si esa visita se va a quedar, alistamos el cuarto de huéspedes, revisamos la cama, colocamos sábanas limpias, ordenamos todo, limpiamos el polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos y hacemos mercado, preparamos todo para que la visita que esperamos se sienta contenta, se sienta feliz. Pues mis amados hermanos, como creyentes nosotros también tenemos que estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. O sea, no podemos perder de vista que eso implica para nosotros una preparación también. Tenemos que estar preparados, entendiendo que el Señor viene y tiene un propósito, dice la palabra del Señor, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Miren, la confianza que nosotros tenemos es que nosotros hemos sido, al igual que los tesalonicenses, librados de la ira. Dios nos libró de su ira por medio de Cristo Jesús. Esa es nuestra confianza, mis amados hermanos. Esta ira venidera tiene que ver con una referencia al castigo, al juicio futuro, pero nosotros como creyentes tenemos una confianza en que en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en ese sacrificio expiatorio, nosotros hemos sido librados. Por eso es que la segunda venida del Señor Jesucristo no nos angustia, sino nos da a nosotros alegría. Esperamos del cielo la venida del Señor Jesús. Eso es lo que recordamos en la cena del Señor. Lo hacemos hasta que Él venga, porque es nuestra confianza. Las palabras de Apocalipsis tienen que estar siempre frecuentemente en nuestras mentes, diciendo: ven, Señor Jesús. Son esas palabras las que alientan al creyente, no le infunden temor. Hollywood y el cine hoy se ha encargado de mostrar las figuras apocalípticas con temor. Entonces muestran al anticristo, lo que describe la palabra del Señor como el hombre de pecado, y los últimos días como algo terrible, y el Apocalipsis como lo peor. Mis amados hermanos, para nosotros como creyente, eso es nada más que mentira, porque el Apocalipsis es el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en el cual usted y yo como creyentes y la iglesia a nivel universal serán levantados por el Señor y serán colocados en la verdadera condición que siempre han debido estar. Esa es la confianza que nosotros tenemos como creyentes. Por eso Pablo puede orar por esa iglesia. Mis amados hermanos, quiero ir cerrando en esta mañana con una serie de conclusiones. En esta parte no quiero ser original. Estas conclusiones las saqué del escrito, del comentario de un señor que se llama Michael Holmes. Y Michael Holmes plantea lo siguiente, porque quiero que sea la reflexión que nosotros tengamos al mirar Tesalonicenses. Ninguna de estas características es exclusiva de una congregación en particular, sino más bien la vara de medir o el conjunto de directrices por las cuales hoy podemos evaluar nuestra congregación.
Hoy nos vamos a colocar en una vara usted y yo, y nos vamos a medir, y vamos a ver si estamos cerca al modelo, si somos o no somos una iglesia saludable. Si no somos una iglesia saludable, mis amados hermanos, lo que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, ayúdanos a ser una iglesia saludable. Mi oración y mi ruego es que cada día nosotros como iglesia, como comunidad, nos conformemos cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo y seamos la iglesia que el Señor quiere que sea, no la iglesia que el pastor desea, no la iglesia que la misión desea. No, yo quiero que nos reflexionemos sobre esto, mis amados hermanos. Debemos ser la iglesia que Dios quiere que seamos, la iglesia por la cual Él pagó un precio de sangre. Una de las formas en las cuales podemos aplicar este pasaje a nuestra situación contemporánea es tomar las afirmaciones o las observaciones que hace Pablo sobre la iglesia de Tesalónica y convertirlas en 6 preguntas para nuestras iglesias y para nosotros mismos. Y la primera tiene que ser esta: ¿somos una comunidad arraigada en la gracia, el amor y la elección de Dios? ¿Somos una comunidad arraigada en la gracia, el amor y la elección de Dios? Dios nos amó. Eso es lo que dice la palabra del Señor, porque se entregó a sí mismo por nosotros, enviando a su Hijo. Pero esto, mis amados hermanos, tiene que llevarnos a nosotros a los siguientes. Dice Holmes: esto descarta actitudes derrotistas a nivel congregacional y las autopercepciones negativas a nivel individual. Dios nos ama a pesar de nuestros fallos y nuestros defectos, a pesar de que no hemos sido lo que Dios desea que usted y yo seamos como iglesia. Pero eso también nos ayuda a no sentirnos derrotados y aplastados. Nuestro mérito está en que Dios nos ama. Además nos recuerda que la iglesia es imposible que exista al margen de Dios y sin la obra salvadora de Cristo. Eso nunca va a pasar. No hay lugar para considerarnos, y oigan esto, la mejor iglesia de Bogotá o de Colombia o del mundo. No, mis amados hermanos, esa no es la actitud de una iglesia sana. Nosotros nunca vamos a ser la mejor iglesia de Bogotá, ni la mejor iglesia de Colombia, ni la mejor iglesia del mundo. No buscamos eso. No buscamos una actitud triunfalista, arrogante, ni orgullosa. Nuestro mérito, mis amados hermanos, está en que Él nos amó, pero no porque usted y yo lo merezcamos. Por eso, mis amados hermanos, debemos arraigarnos en la gracia, el amor y la elección de Dios. Otra pregunta: ¿somos una comunidad comprometida con Cristo? ¿Somos una comunidad comprometida con Cristo? Esto se hace cuando usted y yo evaluamos el costo de seguir a Cristo y ver si vale la pena llevar su cruz y sufrir por Él. Es un reconocimiento de su muerte y su resurrección como la única base de nuestra salvación. Su vida y su modelo que Él ha dejado por medio de sus enseñanzas es la que nos sirve a nosotros como modelo para comprometernos con Cristo. Servimos a otros por amor y creyendo también en el retorno de nuestro glorioso Señor y Salvador. Una tercera pregunta: ¿somos una comunidad facultada por el Espíritu Santo? ¿Somos una comunidad facultada por el Espíritu Santo? Esto se debe hacer notorio no solamente en la predicación, sino también en la evangelización y en el ministerio. También en medio de las dificultades que enfrentamos a diario. Cada uno de nosotros hemos sido dotados por el Espíritu Santo, pero ¿sabe qué es lo que debe resaltarse más en nosotros? Más que los dones, debe resaltarse el fruto del Espíritu. El gozo en medio de las dificultades, la paciencia a pesar de las pruebas. Eso es lo que se tiene que demostrar en nosotros, el amor. Todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo que usted y yo ya conocemos. Holmes dice lo siguiente: un indicador más fiable de la presencia del Espíritu Santo es el fruto y el ejercicio de aquellos dones espirituales que pretenden ser para la edificación del cuerpo. El fruto y los dones que tienen que ver con la edificación del cuerpo. Mis amados hermanos, no podemos descuidar eso. Cuarto,
¿Somos una comunidad que da testimonio del Evangelio? ¿Somos una comunidad que da testimonio del Evangelio? Mire, los tesalonicenses son un modelo de compartir las buenas nuevas de salvación, a la vez que demostraban el impacto de las buenas nuevas en su vida. Ellos hicieron algo maravilloso, se convirtieron de los ídolos a Dios. Noten si el Evangelio no los transformó a ellos. Ahora, nosotros también hemos sido transformados. Eso es lo que nos debe motivar a nosotros a hablarle acerca de las nuevas buenas a otra persona. Si yo he sido transformado, tengo la capacidad también para hablar, porque yo soy un ejemplo de esa transformación. John Stott dice lo siguiente: ninguna iglesia puede difundir el Evangelio con cierto grado de integridad, por no decir credibilidad, a menos que haya sido evidentemente cambiada por el Evangelio que predica. Y por eso es que nosotros debemos preguntarnos esto: ¿somos una comunidad que da testimonio del Evangelio? Si nosotros hemos sido cambiados, entonces podremos predicar. Pero ¿qué pasa si nosotros entonces seguimos con las viejas prácticas? Entonces no hemos sido cambiados, necesitamos otra vez volver al Señor. Si hemos hallado una esperanza real en Jesús, debemos compartirla con nuestro prójimo que busca con desesperación esperanza. Yo les pregunto, ¿estamos en una sociedad que busca esperanza en muchas cosas? Miren, hoy en día, y hoy lo podemos decir en nuestra situación cultural, en nuestra situación política, la esperanza de muchos en Colombia está en la firma de un acuerdo de paz. Y mucha gente cree que esa firma le va a traer la paz a este país. Su esperanza está puesta en eso que se ha firmado como un acuerdo. Mis amados hermanos, creo que no hay nada más equivocado que esperar en eso. Porque nuestra esperanza no viene de un acuerdo cuando el corazón del hombre y el corazón del individuo y una sociedad no ha sido cambiada. Porque hasta que no cambie el corazón de una persona y no sea capaz de reconocer sus propios fallos, de sus propios errores y de reconocer de sus propias equivocaciones y ir al que ofendió y pedirle perdón, no hay paz que valga. Así se firmen acuerdos, así nos lleven a las urnas para decir que apoyamos eso. Eso no va a ocurrir porque el corazón de la persona no ha sido cambiado. Tiene que haber primero una transformación. Eso mismo debe ocurrir en nosotros, mis amados hermanos. Nosotros tenemos una esperanza real en Cristo y vivimos de una forma distinta, y eso es lo que nos lleva a hablar a otros acerca de esa forma. Si eso no está ocurriendo en nuestra iglesia, es necesario que reflexionemos en por qué no es así. ¿Por qué no somos efectivos evangelizando? ¿Por qué no somos efectivos compartiendo el mensaje del Evangelio? Porque no hemos sido transformados nosotros. Somos una comunidad caracterizada por la fe, la esperanza y el amor. Estas cosas perduran a largo plazo, pero la mayor de ellas, como enseña el apóstol Pablo, es el amor. Porque el amor es la verdadera muestra de un discípulo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor Jesús, que os améis los unos a los otros. Es en esa muestra de amor que se puede dar una proclamación. Sin esa muestra de amor, la proclamación del Evangelio no va a ser más que un metal que resuena y un platillo que hace ruido, como dice Corintios. O sea, si no hay amor, de nada vale lo que yo haga. De nada sirve si yo no muestro amor. Y por último, mis amados hermanos, ¿somos una comunidad claramente diferenciada de las demás religiones? ¿Hay una diferencia en nosotros? Miren, mis amados hermanos, hoy nuestra cultura es una cultura que ha sido influenciada por el humanismo, por la nueva era. Y eso se ha camuflado y se ha metido soterradamente en las iglesias. Hoy los sermones no se basan en Cristo. Hoy los sermones en muchos lugares han colocado al hombre como el centro y, como decían los humanistas de la Edad Media, como la medida de todas las cosas. Hoy el mensaje que se da es un mensaje digerible, un mensaje en el que se busca mostrarle a la persona
cómo sentirse bien, cómo encontrar el éxito en su vida. Hoy el mensaje se hace a partir de estudios de mercadeo. ¿Qué es lo que están viviendo las personas? ¿Qué es lo que necesitan escuchar? Hoy el mensaje que habla de pecado y de la salvación por medio de Cristo ya no es un mensaje potable. No gusta. Pero mis amados hermanos, si hemos de ser una iglesia sana, nosotros debemos afirmarnos y mantenernos y enseñar a otros lo que hace que el cristianismo sea diferente a cualquier otra religión y movimiento. Por ello debemos identificar y arrepentirnos de nuestros ídolos de poder, de nuestras ideologías y aún de nuestro materialismo. Debemos dejar de adorar esto y adorar a Jesús, y como hicieron los tesalonicenses, convertirnos de nuestros ídolos y servir al Dios vivo. Creo y les he animado, les compartí una serie de enseñanzas que hablaron profundamente a mi vida y les animo a verlas. Y en una de esas predicaciones el pastor Sugel hablaba acerca de los ídolos del corazón, de guardarnos de los ídolos del corazón. Yo creo que es importante que nosotros hagamos la reflexión, porque nosotros, mis amados hermanos, siendo creyentes, hijos de Dios, tenemos muchos ídolos en nuestro corazón. Cosas que son legítimas en sí mismas, pero que hemos colocado en primer lugar por encima de Dios, y eso se ha convertido en un ídolo. Y nosotros tenemos que convertirnos de los ídolos y servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a Jesucristo, al cual Él fue resucitado de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Y eso va a pasar, mis amados hermanos, cuando nosotros seamos conscientes de estas verdades. Quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y demos gracias a Dios por su palabra.